Un cordial saludo para todos. Bueno, tratando de mantenernos en la temática, eh, pues creo que es prudente compartir de mi parte con ustedes explicaciones alrededor del diseño del controlador PID con mapa al lugar de las raíces. Insisto, pues he usado el libro de Norman Nice, séptima edición. La planta, en este caso, yo particularmente quiero considerarla como está en el diagrama de bloques hecho a mano, que está aquí en la parte inferior al enunciado de la figura. Ustedes observan que yo la planta la considero como S más 8, o sea, un 0 en menos 8. En el denominador, los polos en menos 3, menos 6 y menos 10. La K yo la pongo al ladito, previamente, como procurando tener el concepto de la malla abierta del sistema. No obstante, no significa que arriba esté mal, pues simplemente esa es la malla abierta del sistema puesta en un diagrama de bloques. Entonces, probablemente Norman Nice está más en lo correcto. No les niego, tengo una debilidad aquí y me agrada dibujarla de esta forma para tener en cuenta a futuro la acción de control que se aplica sobre la planta, porque pues es algo que en la metodología ustedes van a darse cuenta que pues que no la estamos considerando como una restricción que a futuro nos va a tocar. Bien, pero ya vienen esos temas. Entonces, el problema consiste en que para esa planta, considerando el lazo cerrado, hay que encontrar un K, ¿cierto? Que genere un 20% de overshoot en la respuesta al paso de escalón unitario. Hay que mejorar el tiempo de pico, hay que reducir el tiempo de pico 2/3 partes a partir de alguna estrategia que consiga el cambio, el mejoramiento, la reducción de la respuesta trasciente, básicamente. Entonces, el controlador proporcional integral nos garantiza, así sea lento, error de estado estable 0. Y el controlador proporcional derivativo nos garantiza que podemos reducir o, de ser necesario, aumentar, la respuesta en la parte transitoria, transiente. Entonces, pues el proceso de diseño lo arranqué en esta ocasión de la siguiente manera. Cargué la planta en MATLAB, me apoyé de MATLAB y pues decidí utilizar Control System Designer como herramienta gráfica de apoyo. Entonces, en este caso, se corre el algoritmo con RLocus para la planta del sistema. Entonces, por favor, pues atención, lo que hago es abrir el algoritmo. Cuando él abre, en primera instancia, va a mostrar los puntos en magenta posicionados básicamente sobre los polos de malla abierta. Los polos de malla abierta pues siguen siendo menos 3, menos 6 y menos 10 en la malla abierta, desde luego. Entonces, hago clic sobre ellos, los arrastro y me los llevo de manera tal que me muestren el overshoot. Bueno, hago clic derecho sobre la gráfica del paso escalón, características, en MATLAB ustedes pues ya lo saben hacer. Selecciono en este caso la respuesta pico y cuando me la muestra hago clic sobre ese puntico del overshoot y me fijo en el porcentaje de overshoot. A mí me está dando 20 porque una vez logré ubicar ese lugar, pues ya lo tengo y fue lo que capturé en pantalla. No grabé todo el procedimiento de manera, digamos, sincrónica. Ahora, lo que sí debo también decirles es que de pronto logro un 23, un 18%. Hago doble clic sobre la opción C del compensador y comienzo a poner valores por deducción, por aproximaciones sucesivas, hasta que obtengo acá el 20% de overshoot. Adicionalmente, al hacer clic sobre la localización de los polos, en la medida en que yo vaya cambiando este valor del compensador, los polos de malla cerrada, dominantes de malla cerrada, pueden ir cambiando de posición.
Cuando ya están localizados para un 20% de overshoot, hago clic sobre alguno de esos polos y él me va a mostrar la posición. En este caso es menos 5.41 más 10.3 en la parte imaginaria. Voy a trabajar con este polo dominante de malla cerrada para efectos de diseño. Entonces ustedes ven acá que apunto a mano la posición del polo dominante de malla cerrada que obtuve, lo llamé P1, ¿sí? Y de la gráfica del tiempo de pico, observo que el tiempo de pico es de 0.298. Bien. Realizo entonces una cierta simulación de la respuesta al escalón unitario del sistema de control de lazo cerrado con ganancia proporcional. Aquí lo ven, planta K igual a 116.5, que fue el valor, ¿sí?, que habíamos obtenido para acá. Y declaro un lazo cerrado, que es ese lazo cerrado obteniendo K. O sea, esta T básicamente es la relación entre Y y S en este diagrama de bloques, donde K es 116.5 entre Y y R de S, función de transferencia de lazo cerrado. Me gustaría verla, ok, dejo publicarla en MATLAB y corro el paso escalón. Si observan, previamente haciendo clic derecho, características, seleccioné que me mostrara la respuesta pico, la parte pico y la parte del tiempo de establecimiento. No lo quise etiquetar, pero me queda claro que es alrededor de 0.72 aproximadamente. Bien, una vez tengo esa información, entonces procedemos a hacer los cálculos. Hay un criterio de desempeño que determina que omega D sabemos que es la parte imaginaria de la variable S. Recuerden que la variable S es igual a sigma más J omega D, donde sigma es la parte real y bueno, omega D la parte compleja. Y ya sabemos que dentro de omega D hay amortiguamiento y hay frecuencia natural. Omega D, recordemos que es frecuencia amortiguada. Que hay una relación, ¿sí? Los estudiosos de la dinámica de sistemas encontraron una relación que está documentada, la podemos referenciar, que es pi sobre el tiempo de pico. Ahora, ¿qué ocurre? Resulta que el omega D nuevo que nosotros necesitamos lo podemos deducir dado que el tiempo de pico tiene que ser 2/3 partes del tiempo de pico actual, según el enunciado. Realizando los respectivos despejes, obtenemos que el omega D nuevo que necesitamos para diseño es de 15.81. Ahora, resulta que también hay una información importante que tenemos que extraer del polo dominante de malla cerrada con el controlador proporcional cuando K igual a 116.5. Veamos que el polo dominante de malla cerrada cuando K es de 116.5 se posiciona en menos 5.41 en la parte real y en 10.3 en la parte compleja. Este ángulo phi es súper importante porque ahí hay información del factor de amortiguamiento y el factor de amortiguamiento nos va a dar también relación con respecto al overshoot. Si esa recta continúa, ahí tenemos sobre esa recta el overshoot que necesitamos. Acá en la siguiente gráfica que estoy señalando acá con el mouse, ven que procuro continuar de largo la línea donde se conserva el ángulo phi. Ahora, con trigonometría, pues llegamos a deducir, con la tangente a la -1, pues podemos deducir el arco tangente, que phi es de 62.29 grados. Entonces me interesa mantenerme sobre esa línea recta. Ese polo que está
en menos 10.3 y en menos 5.41, va a cambiar de posición. Va a tener que verse forzado a reubicarse en 15.81 en la parte compleja y en menos 8.3 en la parte real. Pero, ¿cómo lo obtuvimos? Entonces, comenzamos a buscar, sabemos que el ángulo se tiene que conservar. Esta D la puse a propósito, ojo porque a veces no la pongo, pues dado que la sintaxis en MATLAB para trabajar con grados me exige que coloque esa D. La tangente en grados de 62.29 va a ser 15.81 sobre una distancia L que estoy planteando acá, en la gráfica a la izquierda que estoy señalando aquí con el mouse. Haciendo los despejes correspondientes, L es de 8.3. Como la variable S es sigma, más o menos J omega D, yo me quedé con el más en este caso, pues claramente es a la izquierda, el valor nos da positivo, pero nosotros sabemos que debe estar a la izquierda por temas de estabilidad, y por lo tanto es menos 8.3 más J1581, la posición en la cual yo debo forzar el sistema con un controlador para que un nuevo mapa en lugar de las raíces pase por ese lugar, pase por esa región. Bien, continuando. Ahora, ese punto que acabamos de encontrar de posición deseada de polo de malla cerrada, pues le vamos a revisar las contribuciones angulares que hay desde los polos y los ceros del sistema en malla abierta. Entonces, por eso tenemos teta 1, teta 2 y teta 3 y alfa. No lo quise llamar phi, dado que utilicé phi en el slide anterior para el ángulo del cero, la contribución angular del cero, o desde el cero, para encontrar el coseno del ángulo. Algo que es importante que aprecien acá es que no olviden que el coseno de 62.9 define el factor de amortiguamiento del sistema. Y ese ángulo es muy importante para nosotros. Hay problemas de diseño donde hay polo en el origen. Entonces ahí tenemos que encontrar igual, a lo mejor un ángulo de contribución angular para ese polo, o quién sabe. Bueno, generalmente hemos trabajado con polo en el origen, ¿listo? No confundirse. Bueno, entonces en cuanto a teta 1, ustedes saben que yo usualmente tengo una cierta facilidad con la tangente, entonces me preocupé primero por hallar beta, en este caso. El polo está en menos 3, el polo de malla verde está en menos 3, el punto, el polo dominante de malla cerrada cae en menos 8,3, entonces puedes tener cuidado con la diferencia que se coloca en el denominador del arco tangente. Beta nos da 71.47 y por lo tanto la contribución angular desde el polo en menos 3 es de 180 menos beta, que da 108.53 grados. Para el caso de teta 2 ocurre igual, entonces respetar esa diferencia, porque lo que nos interesa son las distancias, en el caso de la base del triángulo. Beta 2 me da 81.72 y por lo tanto teta 2 es de 92.28 grados. Teta 3 es un ángulo interno, entonces sale directo, ¿cierto? La distancia como tal es 10 menos 8.3, ojo con ambos son negativos, entonces pues estoy pues puede que esté siendo un poco arbitrario en colocar 10 menos 8.3 directamente o 8.3 menos 6, simplemente lo que me interesa es la distancia de la base del triángulo, y por lo tanto teta 3 es 83.86 grados. Alfa, vuelvo a tener aquella, permítanme decir que dificultad, entonces creo este ángulo alfa, que ya está aquí, de hecho, pues no lo creé, ya estaba, pero sí creo este ángulo gamma, y el arco tangente y la distancia es menos 8.3 en la base, ¿no? De menos 8, 0.3, gamma da 88.91, por lo tanto alfa da 91.09 grados.
Teniendo ya las contribuciones angulares desde los polos y desde los ceros, entonces nos vamos al criterio del ángulo. La sumatoria angular de las contribuciones angulares de los ceros sobre la sumatoria de las contribuciones angulares de los polos, en términos fasoriales, eso es una resta, debe dar como resultado más o menos 180, 2K más 1, siendo K igual a 1, 3, 5, 7. Siempre tiene que dar más o menos 180 o sus múltiplos siempre apuntando a la izquierda del plano S. O sea, más o menos 180 multiplicado por 1, multiplicado por 3, multiplicado por 5, por 7 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Resulta que esa sumatoria alfa menos la sumatoria de los tetas da menos 199.59 grados, lo cual es diferente a más o menos 180. En resumen, es diferente al criterio del ángulo. Entonces, hay que colocar un cero del compensador. Z sub C significa cero del compensador. La contribución angular, por eso está puesta de esta forma, con ese signo de división, con ese signo de ángulo, realmente, la contribución angular del cero del compensador menos la sumatoria que sacamos del criterio del ángulo me debe dar menos 180. Yo puedo escoger más o menos 180, yo escogí menos 180 porque como pueden ver a continuación en la siguiente línea se facilita el cálculo. Eso da que la contribución angular desde el cero de compensador debe dar 19.59 grados. ¿Qué es lo que está pintado acá en la gráfica de abajo? La contribución angular desde el cero del compensador debe ser 19.59 grados. Y ahora entonces toca encontrar la posición del cero. Bien, este cero, no me fijé, perdónenme, en un error previo durante la realización del ejercicio, puse aquí 36 cuando en realidad es 52.72. Realizando los despejes, para encontrar el cero del compensador, nosotros sabemos que la tangente de 19.59 grados es el cateto opuesto, 15.81 sobre cateto adyacente, que es la distancia ZC menos 8.3. Realizando el respectivo procedimiento de despeje, da que el Z del compensador, el cero del compensador, debe estar localizado en menos 52.72. No hay un menos acá, lo puse aquí al ladito porque es que esto es una distancia. Nosotros sabemos que debe estar a la izquierda para la estabilidad. Entonces, la función de transferencia del compensador derivativo es S más 52.2. Por favor, atención, porque yo puse 36.12 aquí. Entonces, aquí en el ZC realmente es 52.72. Ahora, miren cómo utilicé el Control System Designer. Entonces cargué, resulta que G hace rato lo teníamos cargado en la memoria RAM con MATLAB, ¿cierto? Entonces cargué D, que es la función de transferencia, S más 52.72, todo sobre 1. Y corro el Control System Designer con RLocus para D veces G. Fíjense que no he puesto un K. ¿Por qué? Porque lo voy a buscar. Al correr el algoritmo, comienzo a mover los polos, resalto el tiempo de overshoot, hago doble clic en el compensador y entre todo ese juego llego a que cuando K sea de 4.85 tengo mi overshoot del 20% y la reducción en el tiempo de pico es aproximadamente lo que pide el requerimiento. Entonces, una vez tengo esto, lo que hicimos fue proceder a hacer una simulación. Esta vez utilicé funciones anidadas. Entonces, miren ustedes que el feedback es básicamente el lazo cerrado de la ganancia K de 4.85 veces el derivador veces la planta. Esto es pues la convolución en el mundo de la frecuencia con realimentación unitaria y esto es
la función de transferencia del lazo cerrado del controlador proporcional derivativo. Y a eso le realicé el escalón unitario. Entonces, simplemente no es más que una simulación con escalón unitario que quise poner aquí. ¿Bien? Ahora, en el ejemplo del profesor Norman Nice, él utiliza un compensador con integrador ideal, según el ideal, con el polo, con el 0 en menos 0,5. Yo lo puse en menos 0,1 para que se podamos comparar alguna diferencia. Entonces miren ustedes que aquí está, por favor atención, tengan en cuenta lo siguiente, G ya está cargado hace rato. El derivador, la función de transferencia del derivativo, hace rato también. Una K para el proporcional derivativo, también 485. Entonces cargo simplemente el integrador, corro el Control System Designer para RLocus, dejo el 485 que tenía previamente, tengo D y tengo G, o sea, básicamente estoy colocando aquí la malla abierta y agrego el integrador sobre el cual tomé la decisión. De integrador ustedes saben que no hay un mayor criterio de diseño, una mayor exigencia en diseño, es un polo en el origen y un cero muy cerca del origen, ahí está. Entonces nuevamente comienzo a jugar con Control System Designer para encontrar una K que me lleve a un 20%, ya considerando el integrador como parte de esta dinámica. Entonces llegamos a que esa K debe ser de 241. Fíjense por favor que la K anterior de 485 no la he olvidado, ahí está embebida. Entonces se llegó a la conclusión que tiene que haber una K adicional de 2.41. Y por eso ustedes aprecian acá que en este caso el lazo cerrado ahora tiene este feedback, código de MATLAB, considera el 241 veces 485 veces el integrador, veces el derivador ideal, veces la planta con realimentación unitaria, y entonces a eso le hallo el escalón unitario. Modifiqué los ejes para poder ver hasta 10 en la horizontal, porque me interesa ver en cuánto tiempo se establece. Resulta que se cumple con el parámetro de diseño, se reduce el tiempo de pico, sin embargo efectivamente el sistema sí va a llegar a valor final igual a 1, pero se demora mucho. Eso con el integrador que yo impuse. Bien, a continuación, entonces decidí cargar el integrador que propone Norman Nice en el ejemplo, con el 0 en menos 0.5. Con Control System Designer busco la 485 del derivador ideal, la conservo, o sea, el proporcional derivativo lo quiero conservar, y comienzo a buscar la ganancia que me lleve, considerando el integrador, a un overshoot del 20%. Entonces, una vez más, jugando con Control System Designer, llegamos a que ese valor debe ser de 1.88. Aquí está. Al hacer la simulación y al verificar en las características del escalón unitario el tiempo de establecimiento, vemos que el tiempo de establecimiento es algo un poco más razonable. Entonces, ahora aquí estoy considerando en el lazo cerrado del PID completo, la ganancia completa del proporcional, el integrador, el derivador, la planta, la realimentación unitaria, todo eso el escalón unitario. No es más, esta línea no es más que simplemente no declaré una T para el PID como tal, se obtiene un 20% de overshoot, se sacrifica un poquitico el tiempo de establecimiento, se aumenta un poquito, perdón, el tiempo de pico, no quise decir tiempo de establecimiento, una disculpa, un poquitico, el tiempo de pico no es una cosa grave, y el criterio del 2 o del 5% se está cumpliendo aproximadamente en un tiempo de 1.2 segundos.
Y pues recordemos que en el sistema ya está considerado acá, si hacemos la factorización de la información que tenemos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente ahí hay un PID. Entonces, permítanme, abro MATLAB y pues realicemos la verificación de lo que yo estoy indicando. Entonces ahí tenemos nuestra planta con sus polos y sus ceros localizados según el enunciado. El D, aquí ya lo tenía previamente cargado, su función de transferencia. El I, cualquiera de los dos que escoja, me voy a quedar con el de 0,5. Y la K, finalmente es igual, si observamos, básicamente es 1,88 veces 4,85. Entonces da 9,12 aproximadamente. Ahora voy a hacer la siguiente operación. K veces D veces I. Es más, no, pues si coloco ID, por ser CISO, no hay problema. CISO, recuerden, una sola entrada, una sola salida. Ahora, miren ustedes que si yo tomo esta ecuación, que esta es la ecuación del controlador, aquí dice 9,12 aproximadamente S, porque al dividirla me queda 9,12 S. Entonces ahí está la ganancia derivativa enseguida con una S, que es el derivador. Luego aquí tenemos 485,3 S sobre S, o sea, aquí queda tan solo la parte proporcional. Y luego tenemos 240 sobre S, o sea que la ganancia integral es de 240,4. Entonces ya podemos deducir con un diagrama de bloques, saliendo del error, cada una de las constantes, enseguida con su derivador, enseguida con su integrador, o el puramente proporcional de 485 en este caso, que suman, entran a un sumador de 3 entradas que sigue hacia la planta. Bueno, entonces por ahora esa es mi explicación. Creo que voy a seguir subiendo información eh, en los temas que vienen a manera de sugerencia para que ustedes los vayan revisando. Muchas gracias.